Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Primero que todo, les agradecemos su activa participación a lo largo de este nuevo ciclo de lectura, tanto en su disposición para ofrecer sus interpretaciones y comentarios a la lectura, como en la atenta escucha de estos comentarios y de las presentaciones que se han realizado desde la coordinación. A continuación, entonces, ofrecemos la presentación a la lectura que nos ocupa esta semana, la cual consta de la primera mitad de la sección segunda de Más allá del bien y del mal. En específico, los capítulos del 24 al 33, incluyendo este último. Esta sección se titula El espíritu libre. Tal y como se nos adelantaba en los capítulos anteriores, el camino a seguir será una indagación anímica o psíquica, pero desde una reapropiación de estos conceptos, librándolos de todo vestigio metafísico o moralizante. Y aquí Nietzsche usa el concepto de espíritu para graduar o definir el sentido reflexivo que damos a nuestra cotidianidad. Nuestro maestro de la sospecha inicia esta sección exponiendo su asombro frente a la proliferación y supervivencia de la superficialidad en la vida humana, donde se ha aceptado por verdadero, por convicción, lo más fácil y simple, asumiendo que esto de por sí hará más disfrutable la vida. Pero ¿a qué se refiere Nietzsche con esta simplificación de la vida? En un primer momento, podríamos decir que se refiere a la aceptación ciega de lo dado, como por ejemplo el presupuesto de la antítesis entre verdad y no verdad, o la tendencia a ver en la veracidad una cosa en sí o un ente inamovible. En el primer capítulo, Nietzsche vuelve a mencionar al lenguaje como una gran fuente de errores, como sucede, por ejemplo, al enfrentar como una simple antítesis a la voluntad de saber y a la voluntad de no saber, cuando en realidad, como nos dice Nietzsche, a lo que damos el nombre de antítesis se trata más bien de una relación más profunda de origen y significado, donde las diferencias de los conceptos contrapuestos no son simples polos opuestos, sino gradaciones o transformaciones, ya sea en un sentido positivo o negativo. Pues si asumimos que no hay tal cosa como un ente inamovible y causa de sí misma, entonces podremos entender que, por ejemplo, la voluntad que se inclina hacia la incertidumbre, a la no verdad, tiene en sí un vínculo más estrecho con la voluntad de saber, eh, siendo más bien estas voluntades modos de ver que se pueden comprender entre sí. No dejan de oponerse, pero no se contradicen en su totalidad, pues la verdad es una interpretación nacida de la voluntad de saber, mas el reconocerla desde la voluntad de incertidumbre nos abre todo un espectro para reconocerla cabalmente como la interpretación que es, y no como una convicción universal o divina por la que valga la pena sacrificarnos o martirizarnos. Por ello, Nietzsche nos insta a tener cuidado de caer en el martirio, de sufrir por el amor a la verdad. Pues, ¿qué propósito tiene este sufrimiento sino la reafirmación de prejuicios y la sordera frente a la complejidad del mundo? Así resulta más admirable la mirada crítica e interrogativa del filósofo en comparación a la ilusión sin propósito del mártir.
En este punto quisiéramos ofrecer algunas preguntas en torno al texto para seguirlas tratando en los comentarios que ustedes nos puedan ofrecer. Primero, ¿cuáles son las diversas formas que toma el mártir en nuestra época para justificar su verdad? Segundo, ¿podemos defender con tenacidad una ilusión o una verdad sin caer en el martirio? ¿Y cuáles serían las características de este modo de actuar? Ya siguiendo con el texto, Nietzsche no se cansa de atacar a aquellos que se martirizan en los tribunales o, podríamos añadir, en las academias, defendiendo a capa y espada su verdad. Nos dice que estos son del tipo de ser humano que se indigna moralmente, es decir, que se indigna no por las consecuencias negativas de una acción, sino que se indigna porque es lo que se espera que él haga en esa situación. Este es un ser moralista, un ser que vive dependiendo de lo que se debe hacer o lo que se espera que él, como parte de un sistema normativo y moral, haga. Por ejemplo, que se indigne por los actos considerados viciosos por su comunidad, su religión o su doctrina. Todo esto en pos de un tipo de retribución y, y como ya señalamos, dentro de un sistema reglamentario cerrado que rige la manera en que se juzga el mundo. Dicho esto, queda claro que el tipo de vida que defiende Nietzsche es la vida del filósofo que da más valor a la interrogación, al análisis y a la controversia, y no la que valora la comodidad y seguridad de la verdad, pues el filósofo no se indigna moralmente, sino que abre los ojos para comprender cuál es el trasfondo y, y las auténticas consecuencias de cada acción humana. Podríamos interpretar que esto no significa que la indignación le es completamente ajena al filósofo, pero la indignación filosófica ha de contar con una disposición espiritual totalmente contraria a la que se enmarca en un contexto moralizante. El filósofo entonces em, se posiciona en una superioridad espiritual, superioridad en el sentido de una fortaleza más autónoma y valiente que arriesga, que se arriesga a tomar el camino de la duda y la incertidumbre. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿de dónde ha surgido este carácter de agitador y contradictor de la moral? Nietzsche nos dirá que surge del más íntimo y atento acercamiento del filósofo a aquellos lugares donde la moral y la impersonalidad confluyen con más confianza. Así como lo aparentemente antitético surge de su contrario, así la mirada propia del filósofo surge a partir de sus desilusiones y de su familiaridad con el mundo más cotidiano de la moral. El filósofo se hace tal a causa de sus desilusiones y busca por ello enfrentar la incertidumbre y, con suerte, crear nuevas ilusiones que le permitan vivir más dignamente, al menos hasta que estas nuevas ilusiones también se rompan. Volviendo a hablar sobre la indignación, Nietzsche nos pide que prestemos atención a los cínicos y a su total falta de indignación moral, a quienes ve como bufones carentes de todo pudor y que por ello mismo nos enseñan a través de contrastes cuál es el camino filosófico que deberíamos seguir. Pues ellos hablan sin indignación, es decir, hablan honestamente, hablan sin tapujos, hablan más allá del bien y del mal.
Por el contrario, el hombre indignado moralmente, dentro de su contexto, es totalmente superior a aquellos bufones sin pudor que son los cínicos. Pero estos últimos, al ser sinceros consigo mismos y al deshacer toda retención de fuerzas por no depender del bien y del mal, no guardan una cólera reprimida, como si le pasa al ser moralista, que expresa su represión a través de la violencia contra sí mismo, en la forma del martirio, o contra el mundo, en la forma de la compasión, la voluntad de poder, la mentira, etc. Al expresar Nietzsche estas acusaciones tan controversiales e hirientes, em, se le presenta la inquietud de si realmente está siendo comprendido. Es decir, se cuestiona en qué grado este discurso tiene un ánimo pedagógico, por decirlo de alguna manera. Aquí Nietzsche resuelve su inquietud de una manera muy acorde a lo últimamente dicho. Me refiero a que resuelve este problema a la manera de un cínico. De entrada ya asume el hecho de que de por sí es muy difícil ser comprendido y que la comprensión de un pensamiento tan controversial debe tener su base en la disposición del oyente. Él da su palabra al público. Nietzsche da su palabra al público, pero es consciente de la dificultad y la selección que implica, pero no por un elitismo o esoterismo planeado, sino por la misma controversia del pensamiento que nos ofrece, pues rompe con un molde tan antiguo como la humanidad. Busca romper con la moral. La comprensión del discurso de Nietzsche se da gracias a una valentía interna del ser independiente que se sumerge al laberinto de este pensamiento, aun asumiendo que podrá ser visto como un paria en su sociedad. Esto se entiende mejor al remitirnos al cinismo, del que se basa Nietzsche. A continuación leeré una cita de Michel Onfray donde nos explica la actividad pedagógica de un cínico como lo fue Diógenes. Abro comillas. Diógenes frecuenta la plaza pública, recorre las calles, se presenta en las tabernas, compra su entrada al estadio, vaga por los campos o deambula por las inmediaciones de la ciudad. Nada le sería más lejano que confinar su palabra, que reservarla, que practicar un elitismo antes de todo contacto. Él sabe que la selección se operará por sí misma, a través de la dificultad y el interés del oyente. La palabra cínica está destinada a quien quiera oírla. Diógenes se dirige a todos para poder llegar a algunos. Cierro comillas. Esta es la manera en la que Nietzsche también ofrece su palabra. Y esto queda claro, y esto queda aún más claro si recordamos el subtítulo de Así habló Zaratustra, el cual es un libro para todos y para nadie. Un libro para todos, pues no hay una barrera para su ofrecimiento, pero para nadie, porque la barrera que sí está presente es aún mayor, y es la de romper con lo familiar y realizar una inversión de los valores más profundos que han guiado nuestro ser hasta entonces. Continuando con su reflexión, mmm, Nietzsche nos ofrece una visión histórica de la moral. Primero nos habla de un periodo premoral en la prehistoria, donde el valor de las acciones estaba determinado exclusivamente por sus consecuencias. Por ejemplo, el robo comúnmente no tenía un valor positivo debido a las consecuencias prácticas y emocionales que conllevaba.
Por otro lado, cuando se escriben los primeros códigos y libros santos y entramos al periodo moral de la historia, donde es la procedencia de las acciones la que determina su valor, una acción depende de su procedimiento en la ley, el código o el libro sagrado. Otra vez, volviendo con el mismo ejemplo, el robo ya no solo está mal, ya no solo está mal visto por sus consecuencias, sino porque la moral dice que siempre debe estar mal visto. Así, poco a poco, se fue desligando las acciones de sus consecuencias y complejidades, y los valores se convirtieron en imperativos aceptados sin más. Para ir finalizando, quisiera plantear las últimas preguntas en torno al texto para que se puedan plantear en los comentarios. Estas son las siguientes. ¿A qué se refiere Nietzsche cuando nos dice que hubo un acuerdo para creer que el valor de una acción reside en el valor de su intención? ¿Cuál es la intencionalidad dentro de la fe en la procedencia? La otra pregunta, con lo leído hasta el momento, ¿cómo podríamos definir una posible época extramoral? Y la última pregunta sería, ¿a qué se refiere Nietzsche cuando nos dice que los sentidos de abnegación y de sacrificio por el prójimo son seducciones con las cuales debemos tener mucha cautela? Y bueno, hasta aquí llegaría la presentación de esta lectura. Espero que se hayan dado algunas herramientas para trabajar en sus comentarios y les deseamos un feliz día. Gracias por su escucha.